Buen día a todos. A nombre de todos los que formamos Centro INA Sinaloa, es un placer darles la bienvenida a esta conferencia, la cual se titula La violencia de género en la era digital, retos y estrategias de protección. Esta conferencia será impartida por Mariel Ye, quien es jefa del Departamento de Diversidad Sexual y Grupos Vulnerables de la Secretaría de la Mujer en el estado de Sinaloa. Este evento, el cual está enmarcado en los 16 días de activismo contra la violencia de género, tiene como objetivo abordar los desafíos actuales y las herramientas necesarias para enfrentar la violencia digital. Antes de iniciar esta conferencia, deseamos agradecer a nuestros compañeros de INA TV por brindarnos un espacio para la transmisión de este evento. A continuación, procederé a leer una semblanza curricular de Mariel Ye. Mariel es egresada de la licenciatura en Políticas Públicas por la Universidad Autónoma de Sinaloa y cuenta con diversas formaciones y diplomados, entre ellos el Diplomado Internacional en Construcción de Paz por la Universidad de San Diego, el Diplomado sobre Violencia Política contra la Mujer por el Instituto Nacional Electoral, el Taller de Brigadas Culturales de Derechos Humanos por el Colectivo de Investigación Interdisciplinaria en Derechos Humanos y Género y entre muchas otras capacitaciones. Mariel participa activamente en múltiples colectivos y organizaciones de la sociedad civil, tales como el colectivo Mujeres Activas Sinaloenses AC, Feministas Alteradas Sinaloenses, ILE Sinaloa, Taller de Gráfica Popular Juan Panadero, Mujeres en Bici Culiacán, Save the Children Sinaloa, Visibles, Recupérate y Sabuesos Guerreras. Desde 2018, Mariel se desempeña como coordinadora de proyectos en el colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses, centrando su labor en temas como el derecho a una vida libre de violencia para niñas, adolescentes y mujeres, derechos humanos, defensa del territorio, desaparición forzada y trata de personas, así como en el impulso a la participación política de mujeres adolescentes. Su esfuerzo ha contribuido a la construcción de iniciativas traducidas en políticas públicas y acciones concretas en beneficio de las mujeres. Sin más preámbulos, cedemos la palabra a Mariel Ye. Adelante. Bien, pues buenos días para todas las personas. El día de hoy me toca compartir la parte de violencia de género en la era digital, pensando en cómo afrontar estos principales retos que podemos enmarcar en las situaciones de violencia y sobre todo qué estrategias podemos generar a partir de estas redes pues ciudadanas, colectivas, con personas cercanas, con grupos, instituciones y cómo podemos ir ampliando estos procesos. Pues, como ya mencionaron por ahí, yo soy Mariel G., soy jefe de departamento del área de diversidad sexual y grupos de atención prioritaria de la Secretaría de las Mujeres del Gobierno del Estado de Sinaloa. Pensar que primero la violencia, particularmente la violencia enmarcada en el género, siempre debemos pensar en esa pluralidad. La violencia se va a poder dotar o reconocer como esta parte de actos dañinos que van a estar dirigidos hacia una persona o un grupo de personas y que el factor primordial por el que se ejercen estos procesos de violencia es la manera en la que se reconocen y viven sus procesos identitarios, que se aprovechan de esto que existe desde hace 300 años, que son los procesos de igualdad que llevamos hombres y mujeres, e incluso por aquí vamos a mencionar lo referente al tema de la diversidad también sexogenérica, pensando en personas no binarias, género fluido o todas aquellas que salen de esta cis heteronorma y que refieren a un tema de abuso de poder. Es importante destacar que dentro de estas violencias que vamos a enmarcar en plural, va a haber una situación estructural. No solo es que yo, persona individual, decide ejercer violencia. Sucede que tengo medios de comunicación que lo normalizan, tengo escuelas que me validan que esto debe y tiene que ser así, los procesos familiares, incluso de cómo desde con quienes convivimos, pues nos van generando este proceso de adoctrinamiento. Y que es importante dentro de estas características el pensar en que se enmarca a partir de este proceso de desigualdad de derechos y que cuando queremos pensar o queremos ver, pero oye, ¿cómo realmente sé si soy víctima de violencia? ¿Cómo es este proceso para reconocerme como tal? Pues pensando que pueden ser ejercicios de abuso de poder del tema de lo sexual, físico, psicológico, económico, patrimonial y simbólico y que se pueden dar tanto en la esfera pública como en la esfera privada. Es decir,
Muchas veces creemos que la violencia entonces solo va a ser aquello que ocurre de la puerta de mi casa hacia adentro, esto que sucede de cómo se da esta desigualdad tal vez en el trato que tienen mamá y papá conmigo, en las tareas incluso que se me designan, si me reconozco hombre o mujer, como lo decía, y entonces se vuelve mucho, mucho más complejo. Pero resulta que también en el espacio público, incluso desde esta perspectiva de género, que van a ser estos lentes que nos vamos a poner para empezar a ver estos procesos de desigualdad. Y tal vez ustedes podrán pensar que, pues qué horrible todo y que entonces no hay esperanza para generar nada, pero no, más bien pensemos que el primer paso para poder hacer algo sobre estas violencias es reconocer que existen y aprender a nombrarlas, porque tal como señalamos por ahí, lo que no se nombra no existe. Y voy a poner unos pequeños ejemplos para identificar las formas, tipos y modalidades de violencia que podemos tener. Pensar en que tal vez la menos compleja de identificar tiene que ver con el ejercicio de violencia sexual, donde cuestiones como el consentimiento juegan un factor sumamente importante y que a veces les hemos dado ciertas atribuciones a las personas de poder invadir desde el tema de lo sexual nuestros cuerpos. ¿Por qué decir que el consentimiento juega un factor sumamente importante? Porque resulta que el consentimiento debe de ser explícito, es decir, yo tengo que decir que sí, es reversible porque aunque yo en un principio esté decidida a realizar algún tipo de práctica sexual o interacción, si yo en algún punto estoy incómoda, decido que ya no quiero, tengo todo el derecho a decir que no. Es entusiasta porque no es lo mismo que yo diga que sí, con un tono de voz más bajo, cohibida, tímida, incluso con incomodidad, a que yo diga que sí, ¿no? Y sobre todo el consentimiento es consciente. ¿De qué manera las personas pues alcoholizadas o bajo el uso de sustancias dormidas no pueden consentir? Incluso si pensamos en cómo eso se va expandiendo con otras personas, pues es pensar en que jamás va a poder ser una justificación decir de, ay, pues es que tú estando sumamente borracha me dijiste que sí y ahora resulta que ya no quieres. Pues sí, resulta que de esa manera, te digo, no está haciendo un consentimiento realmente consciente, porque te digo, las personas dormidas no pueden decir que sí o que no. Y cuando decía de esta normalización es porque a veces creemos que nuestras parejas, con quienes nos casamos, pues tienen el derecho a utilizar nuestro cuerpo, a tocarlo, sin considerar la manera en la que yo me estoy sintiendo. Pero recordemos que la única persona que tiene el derecho a decir que sí o que no sobre nuestros cuerpos somos nosotras mismas. Pensar en procesos de violencia física, donde pues justo tiene que ver con estos tirones, empujones, esta primera vez que nos levantan la mano y que a veces creemos dentro de esta sociedad que decía que normaliza situaciones, pues que así ha sido siempre. Ay, es que me alza la voz y me jalonea, pero es que yo también le provoqué, es que yo también le dije cosas que sé que le molestan. Oye, es que salí con esta amiga que yo sé que siempre, siempre pues le ha molestado. Pensemos en que esas situaciones no son normales y no son un deber ser. A mí luego, cuando tengo oportunidad de dialogar, siempre hago la mención de lo común y de lo normal. Algo común se vuelve así a partir de la frecuencia con la que sucede. Algo normal es una situación del deber ser. Sabemos qué cosas son sumamente comunes, más nunca normales. Justamente la violencia contra niñas, adolescentes y mujeres. Es sumamente común la violencia contra quienes se reconocen en la disidencia sexogenérica, es decir, quienes no se reconocen cisgénero, heterosexuales y heteronormativas como personas o cuerpos sexuados. Pensar en qué es común más nunca normal, la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, y que por desgracia Sinaloa tiene ocupando parte de los primeros lugares desde hace algunos años, así como en materia de producción de pornografía infantil. Es decir, sí tenemos que voltear a ver qué es lo que está sucediendo realmente con esto común y lo normal. Desde el aspecto psicológico, esta desacreditación constante, yo muchas veces en estos procesos de acompañamiento que brindo, les digo o comparo el ciclo de violencia psicológico como empezar a vaciarte, como si de repente empezaran a robarte tu esencia, quién eres, la manera en la que te comportas, porque empieza con
una dinámica donde a partir de palabras, de comentarios, de gestos, empiezo a minimizar tu valor como persona. Empiezo a recordarte todos los días que eres tonta, que eres fea, que estás gorda, que eres descuidada, que eres incapaz y que dentro de estas dinámicas no siempre es tan claro como las palabras que yo estoy utilizando. De repente, ay, sí, es que me encantas, pero oye, ¿por qué no? Te quedas aquí, ay, mira, esta amiga no es tan buena para ti, siempre te habla mal de mí, ¿de verdad quieres seguir estando ahí con ella? Ay, mira, hoy no vayas a ver a tu mamá, mira, quédate conmigo. Y entonces palabras que pueden sonar no violentas pueden empezar a escalar. Y dentro de esto es importante, mucho, muy, muy importante, que seamos muy conscientes de que la violencia psicológica, justo, te digo, no nos vamos dando cuenta. De repente solo un día nos quedamos sin redes de apoyo, de repente yo ya no le puedo hablar ni a mis amigas, ni a mi familia, ni puedo pedir auxilio y que aquí podemos enlazarlo también con el tema de la violencia económica. Nos dicen, oye, pues mejor quédate en casa, no, yo te puedo mantener y que quien decida y quiera hacerlo es perfectamente válido, pero pensemos en las motivaciones detrás de que esto suceda, porque cuando menos te das cuenta, ya no tienes redes de apoyo, ya no hay amistades, ya no hay familia, no hay ningún trabajo al que yo pueda acudir. Es más, me hizo salirme de la escuela, yo tenía 14 años y él 35, y me dijo que mejor me saliera de la escuela porque no había necesidad de seguirme preparando como persona, porque él me podía dar todo. Y entonces, de repente empiezan estas dinámicas de violencia y cuando tal vez por ahí hay una oportunidad para salir de este ciclo, pues me siento sin herramientas para afrontar esta situación económica porque siento que no me preparé en ninguna de las áreas y entonces, ¿qué voy a hacer? Y con esta parte de la violencia económica juega mucho el cómo nos pueden condicionar el darnos dinero o no, fiscalizarnos cada peso y que quisiera decir que no es tan común ver este tipo de situaciones, pero lo es. En la violencia patrimonial, porque históricamente, incluso hace no tanto como creemos, las mujeres no podíamos heredar. Dentro de estas dinámicas económicas, pues resulta que la familia solo me podía heredar si yo me casaba con un hombre además y era porque quien heredaba era el hombre, porque era quien iba a trabajar las tierras y las propiedades, pero yo como mujer no podía heredar o no debía heredar. Y luego yo les digo, pero entonces cuando envejecen mamá y papá, ¿quién suele cuidar? ¿Quién suele estar a cargo de estas dinámicas de cuidado? Pues terminamos siendo las mujeres o los cuerpos feminizados, porque entonces me van a decir, ay, pero es que en mi familia, quien se encarga de cuidar a mi mamá y mi papá justo es mi hermano que es gay, y entonces, pues él es el que está allá porque asociamos desde esta construcción del género que quienes nos reconocemos o habitamos o se nos obliga a reconocernos desde estas identidades de género y estas expresiones de género, pues terminamos siendo las encargadas de cuidar. Pero entonces decimos, ¿pero quién hereda? Los varones, ¿no? Entonces, pensar en esto como esta parte de la violencia patrimonial y desde lo simbólico puedo poner el ejemplo de los medios de comunicación de esto que ha implicado el minimizar o ridiculizar a las mujeres, a veces se vuelve muy controversial y sobre todo llegando a esta era digital, muchas veces hay comediantes que solo se ponen una peluca y de repente emulan estos personajes de las mamás, de las tías, de las novias, siempre maximizando y ridiculizando estas características o expresiones que tenemos como mujeres o como personas y que se vuelve importante que sí lo hablemos. También desde lo simbólico, como antes las mujeres terminábamos siendo un accesorio dentro de los espacios. Pensemos en las edecanes, las asistentes, siempre dándonos un lugar de lo relegado. Yo recuerdo haber crecido con estas imágenes de algunos programas de comediantes con pelucas verdes, de analistas políticos que justo tenían el papel de esta mujer que era hegemónicamente o estereotípicamente muy guapa, de como buenas proporciones corporales y tal, incluso con este juego de la rubia tonta, y que ni siquiera hablaban dentro del programa.
porque eran esta idea de cómo ridiculizar los cuerpos de las mujeres, las expresiones de la feminidad y de esta construcción. Y cuando hablamos de que puede ser tanto dentro del hogar como afuera, pues justo digo, los medios de comunicación, las escuelas, el tema del acoso y el hostigamiento sexual que ocurre con tantísima frecuencia dentro del espacio público. Pensemos en esa primera vez que yo me vi al espejo en mi casa y dije, oye, esto que traigo no me lo quiero poner porque hoy me voy en camión y me voy a sentir sumamente incómoda. Pensemos en esa primera vez que yo ni siquiera me gritaron ninguna palabra, pero es que hay una mirada de una persona del otro lado que me hace sentir tan incómoda que me quiero cambiar de acera, que yo ya no quiero transitar esta calle. Y que muchas veces estos procesos de amenaza y coerción pues terminan derivando en un silencio, porque reconocernos víctimas de esta violencia no suele ser sencillo y no es un proceso fácil de habitar, porque es reconocer que fui vulnerable ante una situación, es pensar en que, oye, pero es que yo soy una mujer sumamente empoderada, soy muy determinada en acciones, pero de repente me sentí pequeña, me sentí invisible, me sentí incapaz de responder a esto que estaba sucediendo, porque también tenemos un estigma sumamente grande sobre el tema de reconocerse víctima de violencia, porque asociamos en que, o se nos dice que entonces las mujeres debemos de ser echadas para adelante, tenemos que ser fuertes, determinadas, valientes, que si las cosas nos pasan es porque nosotras hicimos algo para que así sucediera. Cuando la persona responsable de la violencia que se vive es quien la ejerce, no quien la recibe. Entonces, sí hay que recordar esto porque yo les digo a todas aquellas niñas, adolescentes, mujeres, personas que durante este diálogo se puedan identificar, es que yo les creo y que si tú sientes que algo sucedió, es que probablemente así fue. No estabas exagerando, no estás loca, no estabas en tus días, no estabas hormonal. Probablemente eso que sentiste sucedió. Y entonces es cuando la importancia de construir estas redes de apoyo se vuelve tan importante para entonces decir cómo puedo salir de estas dinámicas. Y que entonces cuando yo hacía mención de lo público y lo privado, juega un papel bien importante el tema de las redes sociales y la construcción de lo digital. Pensemos en que el mundo virtual termina siendo un mundo real, a pesar de que esté frente a una computadora o un teléfono, porque además, y planteo este interrogante, ¿quién en pleno 2024 no tiene acceso a Internet, a una computadora o a un celular inteligente? Termina siendo un porcentaje muy pequeño, claro que existen, pero termina siendo un porcentaje muy pequeño. Y pensamos que en esta virtualidad estamos entrando todas las personas, desde infancias, porque se vuelve sumamente común ver a niños, niñas, dentro de su primera etapa, ¿no? De como de vida, que ya se les facilitan o prestan celulares para que vean videos, para entretenerles, para que me puedan dar un momento para descansar, para respirar. Pero pensemos en las implicaciones que tiene involucrarle dentro de estas dinámicas. Y es cuando a partir de algunos años empieza a nombrarse esto que se llama violencia digital. ¿Pero qué es la violencia digital? Pues es esto que podemos ver por acá en pantalla, que hace referencia a mensajes, envío de fotografías no solicitadas, distribución de contenido digital a través de diferentes medios, el suplantar nuestras identidades en algunos espacios con perfiles falsos y que muchas veces tiene que ver con la compra y venta de contenido de índole sexual. El pensar en también el tema de la inteligencia artificial como algo que todavía a la humanidad nos está costando un poco entender cómo funciona, cuál es la utilidad de esta herramienta y que ya se han dado los primeros casos de suplantación de identidades a través de montajes o modificaciones de fotografías y videos donde, claro, yo veo un contenido donde es que es mi cara la que yo estoy viendo ahí, pero resulta que no soy yo, ¿no? Y entonces yo no voy a explicarle persona por persona que ese video que empezó a difundirse, pues no era yo, no era esta persona, y que pues justo tiene que ver con la vergüenza, porque históricamente los cuerpos, sobre todo los cuerpos de las mujeres o los cuerpos feminizados, pues terminan siendo
o relacionándose con la vergüenza, con la parte del estigma. Incluso si pensamos en cómo los cuerpos de las mujeres suelen ser censurados todo el tiempo, pues ahora de repente pensémonos en que nos ven desnudas todas las personas, cualquier persona con acceso a dar clic dentro de Internet. El que una persona desconocida empiece a amenazarme, a generar coerción, amenazas, que diga que sabe dónde vivo, o también por ahí vamos a ver lo referente a la divulgación de datos personales, que por desgracia sucede sumamente frecuente. Pensando en que efectivamente no hay una sola forma de ejercer violencia digital. Pensemos en el ciberbullying, es decir, cómo a través de estos medios de comunicación empieza a darse este proceso de ridiculización, de vulneración, de minimización y que sobre todo tiene un impacto a nivel psicológico, es decir, nuestra salud mental es la que se ve en juego. El tema de la pornovenganza, que es cuando alguien que tiene acceso a mi contenido decide divulgarlo sin consentimiento. Y ojo, es muy importante poner sobre la mesa que la práctica reconocida como sexting no es la violencia. El sexting hace referencia a yo ejercer mi derecho sobre mi cuerpo y mi sexualidad y decidir intercambiar mensajes, videos, fotografías. Pero ojo, recuerden que yo al principio mencionaba que en la violencia sexual el tema del consentimiento se vuelve tan importante, pues pensemos en que tal vez yo quiero, pues les digo, ejercer mi derecho a mi sexualidad, que sí está enmarcado dentro de la Carta de Derechos Sexuales y Reproductivos, y decido compartirme con la persona que estoy saliendo. Pero ¿qué pasa? Yo al principio di mi consentimiento para compartir este contenido, pero lo hice contigo. No para que de repente yo reciba un mensaje a las semanas, después de que tal vez tuvimos algún conflicto, y resulta que empiezo a ver mis fotografías, me empiezan a llegar mensajes, oye, ¿esta eres tú? Oye, fíjate lo que me llegó. Y que entonces empieza a ampliarse el círculo, porque les digo, recordemos que estamos a solo un clic de distancia entre la difusión de este tipo de contenido. ¿Y quién creemos que va a ser la persona afectada en estos procesos de violencia? ¿Quién lo envió o quien se ve reflejada en esas imágenes? Pues probablemente quien se ve reflejada en estas imágenes, porque la vergüenza, el miedo, el enojo termina siendo o cayendo sobre mí. Porque ¿qué van a pensar mi mamá y papá? ¿Qué van a pensar mis compañeras, compañeros de trabajo? ¿Qué van a pensar las personas alrededor? Porque de nuevo seguimos pensando que los cuerpos de las mujeres deben de ser censurados, ocultados, a menos, claro, que sea para disfrute y placer de las otras personas. El tema del stalkeo como una forma en la que de repente empieza a acosarse a la persona, conocer todos sus datos, dónde está, dónde se encuentra, qué hace, y que entonces en esto hemos visto cómo en temas, por ejemplo, de pareja, sucede que la persona que violenta puede rastrear o poner algunos mecanismos para poder saber dónde estás todo el tiempo y qué estás haciendo, que no se debe de confundir con tal vez a veces compartir mi ubicación si yo decido y quiero como una estrategia de protección, no como una forma de cohesión. Y el doxing, que consiste en publicar información que es privada, es decir, tal vez mi dirección, mi número de teléfono sin que yo decida compartirlo y que muchas veces se relaciona con el tema del ciberbullying y de esta situación donde me van a poder llegar mensajes. Y que también por acá me faltó mencionar el mandar contenido sin consentimiento también es una forma de violencia digital. Y ojo, porque de alguna forma se ha dado esta situación donde por ahí nos metemos a nuestros perfiles en las diferentes redes sociales y nos encontramos con fotografías de zonas íntimas que pues no entendemos por qué, porque créanme que quienes hacen eso no están pensando en que obviamente voy a mandar por ahí mi pack y se va a enamorar de mí porque mira de lo que te estás perdiendo. Claro que no, esto se hace como un mecanismo para ejercer violencia y que es importante señalar, pensando que estamos en el estado de Sinaloa, que todo esto de lo que yo acabo de hablar es perfectamente denunciable y que podemos acercar a realizar procesos legales para que tengan repercusiones sobre esto. La violencia avanza con la humanidad misma y por eso lo virtual también es real. Aquello que sucede en este espacio que no es tangible pero que nos afecta, incluso si pensamos en todo lo que se dio dentro de la pandemia, donde teníamos
el uso constante o que la única forma en la que teníamos de conectarnos con las otras personas era la virtualidad. Siempre el uso de estas puede ser sumamente importante, sumamente beneficioso para nuestro día a día, pero por desgracia también la violencia es lo único que avanza con la misma velocidad. Y entonces se han encontrado estos mecanismos. Y aquí es cuando llegamos a la parte tal vez más interesante. ¿Qué podemos hacer si yo estoy viviendo alguna de estas violencias que yo enmarqué desde lo digital o desde lo tangible, más que de lo real? Porque pues les digo, todo lo que sucede es real, no solo está en nuestra cabeza. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué podemos hacer? Primero, aunque parezca obvio, pero no quiero dejarlo a eso porque siempre me gusta recordar que el sentido común resulta que termina siendo el menos común de los sentidos. Y entonces, por ahí podemos pensar en acercarnos a las instituciones que ofrecemos acompañamiento en procesos de violencia, tal como la Secretaría de las Mujeres del Gobierno del Estado o las instancias municipales de las mujeres que se encuentran en los 20 municipios que actualmente tenemos en el estado. También contamos con espacios como los centros de justicia para mujeres, el Centro para la Prevención de la Violencia Familiar, que también a nivel municipal tiene estos consejos municipales de prevención de la violencia familiar, recordando que los servicios son gratuitos y que si no, a través de la llamada al 911, las 24 horas del día, podemos generar esta primer denuncia cuando sucede. ¿Qué más podemos hacer? Creernos, empezar a confiar con que eso que les decía, esa incomodidad que de repente nos atravesó, eso que me hizo sentir con un poco de miedo, es que no estoy segura, segure si realmente esa persona sí invadió mi espacio personal de tal manera. Es que tal vez yo ese día estaba pensando mal, ay, es que pues obviamente estaba en una fiesta, esto sucede. Ojo, la violencia jamás será normal por más común que ésta sea. Entonces, empezar a creernos, a confiar en eso que está pasando por ahí. Llevar acompañamiento psicológico, psicoemocional, también es un factor muy importante dentro de estos procesos de violencia. Esas instituciones que hoy yo les comparto tienen y cuentan con servicios gratuitos y que sobre todo si somos personas menores de edad, es decir, niñas, niños, adolescentes, niñes, pues además hay una repercusión mayor o tiene un peso mayor los delitos que se puedan cometer contra estas personas. Pensar en construir redes de apoyo y empezar a dejarnos de ver como enemigas. Hay una frase sumamente común que tiene que ver con que el peor enemigo de una mujer es otra mujer. Y entonces yo pienso en quienes realmente nos están asesinando, violentando, minimizando. Y que tiene que ver también con un sistema patriarcal que nos invita a competir entre nosotras, a buscar minimizarnos, a pensar en que tengo que ser la más bonita, la más inteligente, la más capaz, a costa de que las otras no lleguen, porque como las oportunidades son mucho menores, pues entonces yo me veo en la obligación de querer llegar a estos pocos espacios que se me están brindando. Sobre todo, el qué podemos hacer se enmarca en decir, cuando estamos siendo testigas o testigos de una situación de violencia, buscar acercarnos a esta persona. Que ojo, no podemos obligarle a que denuncie, no podemos obligar a que se reconozca en esta situación de violencia, por lo que les decía de la complejidad, pero sí podemos recordarle que vamos a estar ahí para ella. A veces suele ser cansado porque dices, oye, es que mi mamá veo como mi papá la violenta con tanta hazaña, es que acaso ella no quiere salir de ahí, es que acaso ella no quiere hacer algo por ella misma. Oye, es que veo a mi amigo que está que tiene a su pareja hombre y que pues veo cómo le trata, cómo le ridiculiza en frente de las personas. Ay, no, pero yo ya estoy cansada, yo ya estoy cansada y yo ya no le quiero decir nada. Pues bueno, pensemos en que para esa persona tampoco no está siendo sencillo. Y aunque no es nuestra responsabilidad, sí pensemos en que el decirle y acercarnos a recordar que vamos a estar ahí puede ser la diferencia entre la forma más cruel de violencia que puede ser un feminicidio o un tema, pues incluso a veces de crímenes de odio. Pensando en que no es normal, les decía, vivir estas dinámicas de violencia. Pensaría entonces recordarles que no estás sola, no estás sole, que pues les decía, podemos dejar estos contactos por acá a los que nos podemos acercar y sobre el que podemos tener esta oportunidad
de volver estos espacios seguros. Les digo que la violencia jamás va a ser un proceso sencillo, pero el pensarnos en este papel que jugamos dentro de la sociedad sí nos puede determinar y ayudar a hacer esta diferencia. Pensar que cuando todas, todos y todes no solo hacemos lo que nos toca dentro de nuestros roles en la sociedad, sino que además intentamos ir más allá y lo hacemos entre todas las personas, no solo llegamos más rápido a estos objetivos, sino que además logramos llegar más lejos. Pensar y recordarles que no solo hablemos de violencia durante los 16 días de activismo, que esto tenemos que visibilizarlo y acompañarlo los 365 días del año, las 24 horas del día, y entonces pensar en que no estamos solas. Agradecemos profundamente a Mariel Ye por compartirnos esta información tan valiosa y pertinente en el marco de los 16 días de activismo contra la violencia de género. Finalmente, en nombre de todos los que hacemos Centro INA Sinaloa, nuestros compañeros de INA TV, así como la Secretaría de la Mujer en Sinaloa, les agradecemos por ver esta conferencia y los invitamos a seguirnos en redes sociales para estar atentos a próximos eventos. Que tengan una excelente tarde.